Les voy a hablar del centro de masa, pero hay que preguntarnos antes, ¿qué es el centro? ¿Qué es la masa? Hay que hacernos preguntas antes de empezar para poder entender cómo podemos aplicar el centro de masa en nuestro día a día, en nuestro vivir diario. ¿Por qué los carros cuando van rápido se vuelcan? ¿O por qué esas motos se mantienen estables? ¿Por qué cuando estoy parado así firmemente no me caigo? Pero ¿qué pasa si me quito un pie y me mantengo en esta posición? Me voy a caer. Pero en cambio, ¿qué pasa si en vez de quedarme quieto en esta posición, me distribuyo correctamente? Alzo el pie y ¿por qué me quedo estable? ¿Por qué no me caigo? ¿Qué es el centro de masa? ¿Qué es la masa? La masa básicamente es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Diciendo eso, el centro de masa vendría siendo el centro de la cantidad de materia de X cuerpo. Ese centro se ubica ya sea geométricamente o dependiendo si el peso, la masa, mejor dicho, está distribuido correctamente en ese cuerpo. Es decir, esta regla, por ejemplo, mide 10 centímetros. El centro geométrico está en toda la mitad, que se vendría siendo 5 centímetros. Otro ejemplo sería el cuadrado. El centro de masa geométrico estaría ubicado en toda la mitad. Lo mismo con el círculo, el triángulo y esta rosquilla, por decirlo así. Si la masa está ubicada correctamente en todo el cuerpo, el centro de masa va a estar ubicado en el centro geométrico. Pero el centro de masa no siempre está ubicado dentro del cuerpo. Puede estar afuera del cuerpo mismo. Por ejemplo, una persona, nosotros, tenemos el centro de masa alrededor del ombligo, por esa zona, ¿cierto? Pero por ejemplo los gimnastas, cuando hacen ese salto, cuando saltan esa pared, esa vara, se encorvan y su centro de masa se traslada acá, por fuera del cuerpo de ellos mismos. Está como entre la vara, entre ese espacio. Y esto lo hacen a propósito para poder pasar más fácil. Entonces, ¿qué pasa con el centro de masa de una moto? ¿Qué pasa con una moto? ¿Por qué no se cae? La moto está hecha con una masa distribuida geométricamente para que esté lo más estable posible por sí sola, por decirlo así. Ya cuando uno se sube a la moto, una vez tiene un poquito más para la izquierda, más para la derecha, por cosas que uno no controla, pero siempre podemos controlar, digamos, si la moto va girando, la vamos a girar con la moto y así mismo, para no perder el equilibrio, para distribuir ese centro de masa. Cuando va recta, pues nos quedamos estáticos y cuando la moto va girando, nos movemos con la moto. Por eso la diferencia de por qué la moto no se cae. Porque nosotros distribuimos la masa, ya sea automáticamente por nuestra cuenta. Como dije, la materia se mide en masa, y si la materia lo es todo, debemos entender el centro de masa. El centro de masa está ubicado en todo nuestro alrededor, en todo nuestro vivir diario, en todo lo que nos podamos imaginar. El centro de masa es lo que tiene la Tierra misma. Nosotros podemos encontrar cuál es el centro de masa entre la Tierra y el Sol. El centro de masa está en todos nuestros aspectos del día a día. Que por ejemplo, para hallar el centro de masa entre dos masas, lo único que tenemos que hacer es saber sus masas, la de cada uno, y su posición. Es decir, aquí tenemos las dos masas y para calcular el centro de masa nos dicen que la sumatoria de masas por su posición, la masa 1 por su posición, más la masa 2 por su posición, y así sucesivamente, dividido la masa 1 más la masa 2, la sumatoria de las masas. Y así puede ser sucesivamente, infinitamente, hasta el número de masas que tengamos. Ahora imaginemos un carro y un remolque. Imaginemos que el carro pesa unos 1000 kilos y el remolque unos 500. ¿Qué pasa con el centro de masa cuando el remolque se le suben 200 kilos? Bueno, entendiendo que la masa del carro está por ahí entre unos 1000 kilos y la masa del remolque está entre unos 500 kilos, podemos definir como el carro como la masa 1 y el remolque como la masa 2. Vamos a suponer que la distancia desde el frente del carro hasta el centro de masa del carro va a ser de 1.5 metros. El centro de masa del carro estaría más o menos como por acá.
Supongamos que desde el frente hasta acá hay 1.5 metros. Y el centro de masa del remolque, vamos a suponer que desde el final del carro hasta acá, hasta el centro de masa del remolque, va a haber unos 2 metros. Ahora ya con esos valores podemos reemplazar en la fórmula para hallarle el centro de masa. Reemplazamos y tenemos que la masa 1 la tenemos que multiplicar por su distancia, por la distancia 1. Entonces 1000 por 1.5 metros, 1000 kilogramos por 1.5 metros. Lo multiplicamos y a eso le debemos sumar la masa 2 por la posición 2. Y así mismo, pues abajo, la sumatoria de masas tiene que ser simplemente M1 más M2. Esto si lo hacemos en la calculadora nos da 1.67 metros. Ahora que encontramos que el centro de masa está a 1.67 metros del inicio, ahora podemos hacernos la pregunta: ¿qué pasa si le metemos 200 kilogramos más al remolque? Es decir, digamos que le ponemos una caja al remolque que esté pesando unos 200 kilogramos. Como el remolque ya en sí por sí solo pesa unos 500, se los debemos sumar. Le sumamos 200 a 500, nos queda esto en 700. Ahora debemos hacer el debido cálculo otra vez. Ahora solo reemplazamos el 500, donde ahora tenemos 700 y 700. Y si volvemos a hacer este cálculo en la calculadora, nos da que el centro de masa da un total de 1.64 metros. Lo que significa que el centro de masa se desplazó un poquito para la izquierda. Digamos que el centro de masa estaba acá, en este puntico verde. Ahora se pasó un poquito más para la izquierda y ya debe estar como por acá. Se desplazó muy poco, ya que se restó. Ahora, por ejemplo, esa casa, la gris del frente. Imaginemos que la primera planta, el primer piso, tiene una masa de 10.000 kilos y que tiene una altura de por ahí de 3 metros. Y ya el segundo piso, imaginemos que tiene unos 6.000 kilos de masa y que tiene una altura de 2.5 metros. Ahora entendiendo, el primer piso, la primera planta pesa unos 10.000, tiene una masa de unos 10.000 kilos y la segunda planta tiene unos 6.000 kilos de masa. Entonces ya tenemos los primeros valores, donde 10.000 kilogramos va a ser la primera masa y 6.000 la segunda masa. Nos dijeron el primer piso tiene una altura de 3 metros y el segundo 2.5 metros de altura, pero el centro de masa, como asumiendo que sea un cuadrado, va a estar siempre en la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 1.5 de 3? Va a ser 1.5 metros y la mitad de 2.5 es 1.25 metros, ¿cierto? Ahora tenemos que 1.5 metros va a ser la altura del primer centro de masa, la primera distancia, por decirlo así. Pero para el segundo centro de masa del segundo piso, como no está pegado al piso, al suelo, a la tierra, por decirlo así, que va a ser nuestro origen, nuestro punto cero, debemos sumarle el 3, que es la altura del primer piso, más el 1.25, que es la altura desde el primer piso hasta el centro de masa del segundo piso, que eso nos da 4.25 metros. Entonces ya con esos valores podemos hallar el valor del centro de masa mediante la fórmula. Sumamos la sumatoria de las masas por sus distancias, vendría siendo por ejemplo 10.000, la masa 1, por su distancia, que vendría siendo 1.5, más la otra multiplicación, 6.000 por 4.25, que vendría siendo la otra distancia, ahí no me cupo, dividido la sumatoria de masas, que en este caso son 10.000 y 6.000, la otra masa. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos da un total de 2.53
metros. Eso significa que el centro de masa está ubicado ahí a partir del origen. A lo que quiero llegar con todo esto es darnos cuenta cómo es posible que el centro de masa esté presente en nuestra vida. A lo mismo con toda la física, desde un movimiento parabólico hasta una caída libre, está presente. Y no solo lo podemos ver estudiar por estudiar, también lo podemos aplicar para nuestra vida, para nuestra mejora. ¿Cómo cargar una silla sin lesionarnos la espalda? Pues para eso está aplicado el centro de masa. Debemos aplicar lo que vemos y lo que aprendemos.